sucedió no solamente es que el sistema político se desfondó, sino su fundamento en México, que es muy importante, que es la relación entre el Estado y la sociedad, está fundada en una revolución, la Revolución Mexicana. Más de la mitad del territorio nacional fue otorgado en reforma agraria. Hasta hoy se mantiene el 54% de la propiedad, es propiedad social, o sea, propiedad dada en reforma agraria y por tanto no enajenable, o sea, de una consolidación de un campesinado muy fuerte y una distribución también de la riqueza importante en México. Entonces, ese campesinado, esos indígenas, están muy ligados a la estructura corporativa con el Estado mexicano, también del neoliberalismo para acá, de los años 80 para acá, de un renovado clientelismo, ya no tanto el corporativismo, esto es la inclusión de organizaciones en el seno del Estado, sino también la compra de la gente y la convertirlos en clientela, en mercancía, su voto, sus expresiones, a cambio de. Entonces, en este giro es muy interesante porque no solamente tiene que ver con algo que sucede arriba, en la conexión con el abajo, sino también un reclamo de una construcción de una sociedad civil que empezó expresándose en las luchas sociales de los últimos años contra las mineras a cielo abierto, por los derechos de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? O sea, toda una serie de luchas muy importantes con manifestaciones como la de la pacificación de la guerra con el Ejército Zapatista, Liberación Nacional inmediata en 1994, el cansancio, puede decirse, el hartazgo general hacia todo lo que está sucediendo en México, una voluntad de paz construida desde la sociedad, empujaron fuertemente, pero cuando digo acontecimiento, estoy diciendo que esto fue mucho más allá de las fuerzas que se venían movilizando por la transformación. Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, la organización triunfante ampliamente, es una organización que, digamos, tiene solo 4 años de fundación, es muy joven, o sea, si le sumamos a tu asombro el tiempo que lleva de formado Morena, entonces nos daríamos cuenta que estamos ante algo inusitado. En ese sentido, hablar de un acontecimiento es algo que nos sorprende al conjunto, y entonces efectivamente, como planteas, no solamente se ganó la presidencia, sino se ganaron menos un estado, los otros 32 estados de la República Mexicana se ganaron en términos muy importantes, y la inmensa mayoría de los congresos locales y del Congreso Nacional, compuesto por la Cámara de Diputados y Senadores, con amplias mayorías que podrían llevar hasta cambios constitucionales, pero ahí adelanto, hay un compromiso de no actuar igual que han actuado los otros gobiernos, sino desde una perspectiva ética, actuar sobre el programa que arrastró tal apoyo, pero también ser muy cuidadosos en gobernar para el conjunto de la sociedad mexicana. Y hay un cuestionamiento fuerte sobre Bartlett, no solamente está este asunto cuando era ministro del Interior o secretario de Gobernación, como le decimos nosotros, a él le toca decir, el sistema en ese momento era por teléfono, le habla el candidato de la derecha para saber qué está sucediendo con la información, y él dice, se saturaron las líneas, ¿sí? Y no podemos anunciar nada porque se saturaron las líneas. El hombre de la derecha anuncia, se cayó el sistema. Me acaba de decir el secretario de Gobernación que se cayó el sistema. Bueno, básicamente fue la incapacidad del régimen de hablar de cómo estaban sucediendo las cosas, pero efectivamente en ese momento
ganó la izquierda nada menos que con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, este hecho, ya escribió todo un libro, yo no soy su defensor de oficio, ni mucho menos, él escribió todo un libro explicando todas estas circunstancias y efectivamente, lo han acusado de otras cosas y de esto, representa él actualmente como senador uno de los defensores más importantes de digamos, de la producción de energía en México, nacionalista y que ha consolidado toda una perspectiva en digamos, en esa línea. Bueno, yo creo que es evidente también contenido que le dieron a ambas campañas, es público. Yo veo muchas similitudes en términos de las preocupaciones centrales, digamos, contra la corrupción, sobre el asunto básicamente de la paz en México. Hemos hablado de una amnistía y eso ha tironeado duramente todo el conjunto. Creyeron que esa campaña en contra de la paz que ofrecemos y que planteamos como uno de nuestros compromisos el día de ayer arrancó ya propiamente, digamos, nuestras expresiones ya otra vez sociales, públicas, nada menos que en Ciudad Juárez, donde los feminicidios, y allí hay una definición de López Obrador muy clara sobre esto, sobre esta cuestión, que yo encuentro precisamente puenteo sobre la necesidad de la paz en nuestro continente, ¿no? O sea, es imposible mantener en términos, digamos, de una nación, seguir lastimándola como se ha lastimado a nuestros países. También veo, y eso es importante, esta idea de cómo gobernaste para probarte ahí, ¿no? Me tocó las campañas en contra de Petro también, tratando de jalonear sobre si gobernó sí o no. La intención de voto y la votación muestran que la gente vuelve a ratificarlo, podríamos decir, en términos de un compromiso de lo que es. O sea, Bogotá vuelve a votar y creo que queda claro entonces, más allá de las noticias, pero también, y esto es muy importante, no solamente ganamos la Ciudad de México y ganamos la totalidad de las diputaciones en la Ciudad de México, sino ahora con fuerza habíamos ganado un año antes la constituyente, porque la Ciudad de México dejó de ser un distrito federal para pasar a ser un estado más de la federación, ¿no? Entonces somos el estado 33 ahora, la Ciudad de México, y entonces hubo ese cambio. Y también entonces vamos a llevar adelante, porque en septiembre entra en operación, yo los invito a meterse a lo que es esta constitución para que se vea el profundo cambio que logramos en esa perspectiva. Yo creo que hay que preguntarnos también por qué la construcción alrededor de ciertos liderazgos. No hay que olvidar que nosotros tenemos la transición, digamos, de dos grandes liderazgos y sigue vivo, por suerte, y es nuestro pilar también para una serie de referentes de transformación. Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Cárdenas, el que profundizó las transformaciones de la Revolución Mexicana, el del mayor reparto agrario, o sea, no tengo que decir más, y Cuauhtémoc está desde una posición crítica acompañando este proceso, y hay toda una relación también, digamos, de continuidad en los liderazgos. No sé si comprarnos esta idea de que no son las personas las que no importan y que es la institucionalidad. Hay que ver si hay o no esta intención de una institucionalidad. López Obrador gana desde mi punto de vista porque funda un partido.
Entonces, Morena debe andar alrededor, digamos, contado antes de las elecciones, de los 3.6 millones digamos, para un país de 120, puede no parecer demasiado, pero en la trayectoria mexicana tener un organismo político de ese tipo, y es un organismo político con ciertos rasgos que hablan de una nueva institucionalidad, perdón, y quisiera reforzar eso, porque eso nos da otro sentido. Es un movimiento, es un partido en movimiento, esa es la definición. O sea, no perdimos el carácter movimentista, porque en los movimientos está la prefiguración de las sociedades, en los partidos es la prefiguración estatal. Y para nosotros la combinación de ambas fórmulas, que así se acordó en el primer congreso de Morena, en el que aprobó sus estatutos y toda su política general, estuvo esto. Segundo, la construcción de un proceso de democracia interna también muy importante, y que gira alrededor de una autonomía de los órganos internos de fiscalización, de trabajo, también muy importante. Ahí la tercera, que no es menor, es un sistema de elección de los candidatos que no permite reproducir lo peor de los liderazgos, que sería la construcción de los integrantes de tu grupo, de mí, como una pandilla, digamos, aunque sea la buena, según tú, ¿no? Porque crees que es la mejor. Entonces, yo fui el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, de la primera Comisión Nacional de Elecciones, que es interna y externa, y por ejemplo, todas las elecciones, no sé si aquí exista esto de las plurinominales, esto es, nosotros tenemos un sistema de elección directo en cada distrito, pero a la vez tenemos una elección que reconoce la fuerza del partido en general, para que exista una mayor presencia y equilibrio político, más allá del que logras en un lugar, pero el otro se te quedó muy pegado y no está representado, y así. Entonces, los diputados por plurinominales en México, todos los candidatos de Morena fueron hechos a partir de un sorteo, una tómbola, dando vueltas ahí, los nombres de los 5 mejores de cada una de las asambleas, hombres y mujeres, porque también ese es un gran cambio y no menor. Consideramos que la política dominada por el machismo, digámoslo así, con todas sus letras, es una mala política, o sea, es una institucionalidad falsa, en el sentido de que quedan fuera las mujeres de las representaciones políticas importantes. Entonces, tenemos hoy más mujeres electas, porque a nivel de los municipios, pero a nivel plurinominal, tenemos de Morena una mayoría de mujeres en ambas cámaras. Entonces, eso también cambia las cosas.